ni de la Unión Europea. Hablando de propaganda, pues yo, si me lo permiten, analizando fríamente lo que ha pasado, creo que esta diada ha sido un gran error por parte del separatismo. Y lo he visto confirmado en un tuit que retuiteaba esta mañana don John Mueller, de uno de los editores de la revista Business Insider, donde ponía una fotografía del vértice de esa V, donde todo el mundo uniformadito dibujaba a la señora, con un comentario, esta persona que decía, están enfermos. No se dan cuenta los separatistas de hasta qué punto la simbología fascistoide que rodea cada vez más sus movilizaciones se percibe, no ya en España, sino desde fuera de España, como lo que es simbología fascistoide. ¿Nazi? Las marchas de antorchas, las manifestaciones donde en lugar de ir todo el mundo espontáneamente, van todos uniformados y se colocan en el sitio. Es que es terrible la imagen que están dando. Tienes un artículo brillante de Carlos Cuesta hoy en El Mundo, donde dice, lo más terrorífico es la imagen, la fotografía de una ciudad en perfecta formación militar, como perfecta metáfora del editorial único, con todos los asistentes programados para ocupar el hueco que la ANC les había asignado. Nuremberg. Esto lo vimos en el año 1933 en Nuremberg. No, lo inventaron otros. Yo tenía un profesor de historia, se llamaba Ricardo Krebs, en Chile. El profesor Krebs era de origen alemán, había estudiado en Alemania y estaba haciendo su doctorado en Leipzig cuando él siempre contaba esta anécdota en clase. Le llamaron, un compañero del internado donde él estaba, le dijo, oye, vamos a un meeting de Hitler que hay esta noche. Siempre eran por la noche, no sé por qué. Para las antorchas, me imagino que pegaran mejor, ¿no? Y los reflectores y tal. Y dice que fue, y Krebs, que era Premio Nacional de Historia en Chile, doctor, un historiador muy reputado, cuenta que él fue a oír a Hitler y quedó alucinado, que entre el orden de las masas, el discurso, la música, el juego de luces que había, pues quedó impactado con Hitler. Le pareció que aquel era un líder al que seguiría hasta la muerte. Y que al día siguiente, cogió el periódico para leer el discurso, para ver qué había dicho Hitler, porque sí se acordaba de lo que había sentido, pero no se acordaba de lo que había entendido. Y dice que leyó el discurso y era la colección de banalidades más grande que había podido leer nunca. Entonces, esto es lo que el otro día Albert Rivera, en este sitio donde contaba lo que él veía que iba a ocurrir, se equivocaba a la hora de definir el nacionalismo. O sea, es que el nacionalismo es una cosa, una ideología. Y yo lo miraba y decía, no, el nacionalismo no es una ideología. El nacionalismo, y en la definición de la ciencia política clásica del nacionalismo romántico del XIX, es un sentimiento. Y entonces es muy difícil tratar con una cosa que nace del cardias, que no nace del cerebro. Y eso, por eso Krebs contaba esta anécdota, para hacernos ver que lo que ocurría con Hitler era la manipulación del sentimiento nacionalismo llevada a un extremo. Y por eso cuando tú lo racionalizas y lo lees negro sobre blanco, te das cuenta que no es más que una colección de bobadas. Pero funciona, ¿eh? Sí, pero claro funciona. Yo estuve leyendo este verano una La gente magnífica... se casa por amor, que es un sentimiento. Sí, bueno, pero en fin, no mezclemos tú, no mezclemos. O sea, a respetar al amor. No, Vamos pero a te respetar al amor, que no tiene nada que ver con esto, que es pura víscera. Es una cosa muy visceral. Yo estuve leyendo este verano unas magníficas memorias escritas en la cárcel de Spandau por Albert Speer, por el arquitecto de Hitler, y él relata con mucha minuciosidad cómo todo el entorno que rodeaba a Hitler era de una mediocridad absoluta, de una mediocridad intelectual absoluta y de una agricultura absoluta. Pero vamos, garrulos, cero profundidad de pensamiento, cero cultura, cero refinamiento artístico, cero, realmente la mediocridad elevada al cubo, pero con un dominio brutal de la escenografía y de la agitación de masas, un dominio absoluto, de la demagogia. Pero es que la gente, la masa, como tú decías antes, no lee periódicos escritos, no lee libros, o muy poquitos, y cada vez menos, y se mueve a base de consignas. Y cuando un movimiento tiene la capacidad de generar consignas con la capacidad que está demostrando el nacionalismo catalán, pues apela directamente a la víscera. Y esto es una apelación muy poderosa. O sea, ahora, la consigna de esta gente es «Volem votar», queremos votar. Entonces, claro, eso evidentemente tiene una refutación clarísima. Claro, queremos votar, pero en el ámbito correspondiente y con la soberanía correspondiente y para votar las cuestiones correspondientes que están reguladas por una Constitución, que es la Carta Magna, que es la Ley de Leyes, que la votamos entre todos, etcétera. Pero como no dan ese segundo paso de la argumentación y se quedan en la consigna, pues eso es muy difícil de explicar, pero es muy poderoso y lo hemos visto en el pasado y ha funcionado.
Y no ha funcionado porque tuviera una gran calidad intelectual o una gran profundidad. Ha funcionado porque el poder de la demagogia, y lo estamos viendo también con Podemos, es muy fuerte. Entonces, si tú a eso solo le contrapones la ley y no le contrapones un discurso, no digo que demagógico, pero sí un discurso que apele también al corazón, un discurso que apele a la historia común. Que no anule los símbolos. Que no anule los símbolos, que apele a la historia común, que apele a lo que significa España, que apele a lo que significa la democracia, que apele, etcétera, etcétera. Si no contraargumentas también con un discurso que apele al corazón, pues les estás dejando toda la ventaja, les estás dejando todo el campo a ellos, porque la gente no se mueve solo con la razón, se mueve más con el corazón. Y claro, ahí el error de la otra parte contratante al cederles todo el campo del sentimiento a ellos ha sido tremendo. Pero mira, ese error lo comentábamos antes de entrar, Cameron lo ha cometido en Escocia. También. Y ahora pone la Union Jack, pero a buenas horas, mangas verdes. Es responsabilidad de los distintos gobiernos centrales, que han sido los que han alimentado ese separatismo en Cataluña, igual que ha pasado en el País Vasco, y abandonando a todas las organizaciones que han abogado por la unidad de España, por seguir que Cataluña, los catalanes se sientan españoles. Pues realmente el apoyo que ha tenido muchas organizaciones, como la de Paco Caja, por parte del Partido Popular o Partido Socialista, ha sido nula. Les han dejado tirados. Yo creo que hay un tema más de fondo que plantea Isabel, que es decir, que es como al final tú te diriges en tu discurso al sentimiento o al raciocinio. Es decir, y esta es la clave del asunto. Es muy fácil, sobre todo en este entorno donde hay mucha gente que está cabreada y sistemáticamente se le está diciendo que parte de los problemas de Cataluña es porque estamos integrados y damos más de lo que recibimos y se ha hecho todo este juego. Por tanto, tirar y para enaltecer ese sentimiento es mucho más sencillo, sobre todo cuando se dan mensajes a medias. Es decir, las cosas sencillas que la gente quiere escuchar, queremos votar. Sí. ¿Me permite añadir una tercera cosa? Porque estamos diciendo que la gente se mueve por sentimientos, se mueve por racionalidad. No, y hay una tercera cosa muy importante, que mueve a mucha más gente, que es por interés. Es decir, hay una minoría que dice, pues yo volem votar, o no volem votar. Hay otra minoría que lo analiza racionalmente y dice, oiga, mire, aquí hay un ámbito de soberanía, la Constitución dice esto, si usted quiere otra cosa, proponga una reforma constitucional. Y luego hay una gran mayoría que al fin lo que intenta es llegar a fin de mes y vivir bien. ¿Y qué pasa? Que durante decenios los gobiernos centrales han dejado que el gobierno autonómico catalán instaurara en Cataluña la sensación que todo el mundo tiene y es consciente de que si eres nacionalista puedes vivir bien, si eres no nacionalista te machacan. Bueno, no tienes entrada en ningún sitio, con lo cual, pues al final esa gran mayoría de población silenciosa dice, a ver, ¿cómo voy a vivir mejor? ¿Diciendo amén al nacionalismo o enfrentándome a él? Pues digo amén y ya está. Por eso yo comentaba al principio, es decir, que buena parte de la gente está mirando para otro lado para poder simplemente mantener su forma de vida. Entonces, lo que pasa es que, don Luis, aquí cuando usted habla del interés, yo creo que algunos no solamente tienen interés, sino que han hecho interés, o sea, que han hecho caja. Por su situación, y algunos han hecho mucha caja, mientras que algunos tienen problemas de caja para llegar a fin de mes, y hay muchos ciudadanos catalán, como cualquier otro ciudadano español, que tiene auténticas penurias para llegar a fin de mes, ¿no? Es decir, en este país estamos llegando a una situación donde el tener un trabajo no te garantiza, ¿no?, el que salgas de la pobreza y el que puedas mantener dignamente a tu familia, mientras que algunos, no sé si es con el 3, con el 5, con el 10%, han mantenido a la familia y más. Y por tanto, y con esto no me refiero al presidente de la Generalitat, ¿no? Pero bueno, algo le gracias por la aclaración. Pero a esos que no llegan a fin de mes, el nacionalismo les ha contado que si Cataluña se independiza no solo llegarán a fin de mes, sino que comerán langosta, porque todos sus problemas quedarán milagrosamente resueltos, que es el mismo discurso que hacía Hitler en los años 30, exactamente el mismo. Ustedes están fastidiados, están en el paro, la inflación se ha disparado, etcétera. Voten a los nacionalsocialistas y verán cómo todo se resuelve. Pues bueno, pasó lo que pasó y acabó la cosa como acabó. A mí me gustaba una cosa que ha dicho Isabel. Es verdad que cuando tú te encuentras a una persona que es presa de un sentimiento eufórico, intentas hablarle a la razón de esa persona. Y tranquilízate, relájate y hablemos de esto. Es lo que ha hecho de alguna manera, es lo que ha ocurrido cuando ahora se produjo la reacción en Cataluña y el gobierno español de alguna manera ha intentado racionalizar el tema. Oye, las pensiones, oye, no es verdad, el España nos roba. De hecho, ha decaído, ese eslogan ha decaído, ¿no? Y muchas cosas han ido racionalizando. Después de lo de Pujol, para partirse de la risa. Pero no solo después de lo de Pujol, después de un trabajo ingente de acumulación de datos sobre las balanzas fiscales, el gobierno entró en el juego de Cataluña, entró en el juego de las balanzas fiscales de algunos economistas catalanes, sobre todo de Castel, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Ayer conocí a Juan Arsa, que es uno de los dirigentes de Sociedad Civil Catalana. Este grupo
tiene enormes problemas porque efectivamente falta una épica sentimental, digamos, que desplegar allí. ¿Por qué? Porque en el fondo les hacen bailar con los símbolos más gastados, con la épica más gastada, la tradicional, y eso suena mal. Y lo decíamos antes de entrar aquí cuando hablábamos del referéndum de Escocia. ¿A quién le toca el sí y a quién el no? Es que es muy difícil levantar el voto de un no. Es muy difícil, porque de partida el no ya es un rechazo. Entonces, si te toca el no, ellos ya se han adjudicado el sí, ¿eh? Los separatistas en Cataluña se han adjudicado el sí. ¿Qué va? El separatismo, el otro día me reía muchísimo viendo en Twitter comentarios de separatistas porque se han dividido en dos bloques. Los separatistas catalanes partidarios de que gane el no en Escocia, porque dicen, si gana el no en Escocia, eso arrastrará... Perdón, de que gane el sí en Escocia, sí. Porque si gana el sí en Escocia, eso arrastrará el sentimiento separatista en Cataluña. Fíjense, si Escocia ha podido, nosotros también. Pero hay otra corriente de separatistas que dicen, no, que gane el no en Escocia, porque si gana el sí, y entonces de entrada quedan fuera de la zona euro, entonces mucha gente en Cataluña se va a dar cuenta a decir, uy, que yo no me quiero quedar fuera de la zona euro, y entonces votarían en contra de una eventual independencia. ¿Qué va? Tienen un lío ideológico montado dentro del campo del separatismo. Lo que yo te decía es que brutal. al escoger la opción simplemente, referéndum que sea, tener que levantar